Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estés escuchando esta grabación. Y el día de hoy quiero continuar con la serie de videos que hemos estado hablando respecto de el principio de estricto derecho. Recordando que el principio de estricto derecho es aquel que constriñe al juez a solamente ver los conceptos de violación o agravios en la demanda de amparo o en el recurso procedente sin poder ver más allá de. Entonces, el juzgador se encuentra solamente para ver esto y no puede advertir nuevas cosas o diferentes cosas. No obstante, el principio de estricto derecho tiene sus excepciones y estábamos viendo ellas. Ahorita vimos que pasó Gatito y que nos acompaña siempre queriendo aprender un poco más del juicio de amparo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esto de lo que hemos estado platicando y permítanme, voy a poner mi pantalla y es la fracción tercera de la ley de amparo que nos señala el artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fracción tercera, en materia penal, inciso A, en favor del inculpado o sentenciado y entonces, este inciso, este primer inciso es a favor del sentenciado o del inculpado, es decir, del sujeto activo del delito. Si lo tuviéramos que ver desde una óptica procesal didáctica, aquella persona que comete el hecho con apariencia de delito y que se le ha iniciado un proceso penal formalmente, a través de una denuncia o de una querella y que ha llegado hasta el momento de que un juez de control dicta posiblemente una vinculación a proceso dentro de este proceso penal o un tribunal de enjuiciamiento ha dictado una sentencia. Cuando es en contra del auto de vinculación, el inculpado, el indiciado, tiene la posibilidad de acudir directamente al amparo indirecto a efecto de revisar la constitucionalidad del acto reclamado. Hay múltiples tesis ya muy específicas en la materia que no entraré en detalle en virtud de que aquí solamente estamos viendo las excepciones al principio del estricto derecho. Entonces, ¿por qué a favor del indiciado, indiciado, inculpado o sentenciado es que opera esta suplencia de la queja deficiente? Pues una de las principales garantías y derechos que tenemos es el derecho a la libertad. Entonces es obvio que si alguien se encuentra privado de su libertad o incluso aunque no estés privado de tu libertad y te encuentres con alguna otra medida cautelar a fin de dar la consecución del procedimiento, pues es obvio que vas a tener que defenderte de ello. Si bien es cierto que el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los principios rectores del proceso penal, que es la presunción de inocencia, reforma que se hizo en el año 2008 y que vino a cambiar nuestro sistema penal anterior al sistema acusatorio adversarial que actualmente se cuenta. Si bien es cierto que existe esta presunción de inocencia, no menos cierto es que cuando te encuentras en un proceso penal, tienes que defenderte. Y la forma de defenderte es a través del abogado que te asigne el Estado o, en su caso, de el abogado particular que tengas. Pero si tienes un abogado deficiente que no conoce los principios que rigen al procedimiento penal, pues bueno, podrías llegar a verte mermado en tus derechos. Por lo tanto, cuando se promueve el juicio de amparo, sería excesivo que un juzgador determinara que
no tienes algún derecho porque no lo expresaste de la forma que lo tienes que expresar. Es decir, no hiciste excelentes conceptos de violación como siempre se tienen que hacer en la demanda de amparo. Entonces, bajo esta óptica es que los juzgadores de amparo, al momento de recibir en contra de un acto que podría ser esta medida cautelar o podría ser el auto de vinculación a proceso o la sentencia que dicte el tribunal de enjuiciamiento, es natural que el juez de distrito tenga forzosamente, o el tribunal colegiado de apelación, si estamos en proceso penal federal y acudimos en competencia concurrente ante el superior jerárquico, el tribunal colegiado de apelación o el juez de distrito deben de suplir la deficiencia de la queja en estos juicios de amparo, porque si no podrías dejar como consecuencia final a alguien sin defensa. Entonces, el hecho de que se promueva un amparo de igual forma en contra de este tipo de actos y que haya suplencia de la queja no quiere decir que automáticamente vas a tener la concesión del amparo, porque lo que hace el juzgador es advertir el concepto de violación y también advertir el acto reclamado y advertir la norma que rige a ambos. Advertir todo esto y decir, ok, sí se respetó o no se respetó o bajo esta interpretación jurisprudencial o bajo este criterio internacional debió haber sucedido esto. Bueno, entonces concedo el amparo, pero si no, no va a conceder el amparo automáticamente. Podrá venir tanto un sobreseimiento como una negativa de amparo. De ahí la importancia de entender que la suplencia de la queja deficiente, si bien te abre una puerta para que en caso de que no hayas hecho un argumento, el juzgador pueda, incluso ante ausencia de conceptos de violación, pueda llevar a cabo un análisis, eso no quiere decir que el actuar de los jueces de control o del tribunal de enjuiciamiento o de la sala penal forzosamente va a contener violaciones, no necesariamente. Entonces, esta suplencia de la queja se da para proteger a aquella persona que ha sido inculpada de la comisión de un delito, es decir, la parte activa, el sujeto activo del delito, hablando de la teoría del delito. Y de igual forma, pongo mi pantalla, en el inciso B, en la fracción tercera, nos señala en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. Entonces, en este otro inciso, nos dejan entrever que el juicio de amparo también tendrá suplencia de la queja deficiente cuando el juzgador está conociendo de un juicio de amparo en el cual hay una víctima o hay un ofendido. Esta distinción es meramente doctrinal. Para entenderla con un ejemplo muy sencillo, lo voy a explicar. Y imaginemos que una persona X es dueña de un vehículo y ese vehículo transporta lo que gusten, N cantidad de cosas lícitas. En el transcurso y que son también propiedad de X, en el transcurso del movimiento de un punto a otro, una persona roba ese vehículo. Y entonces el robo lo sufre aquella persona que va manejando, pero no necesariamente es X, sino que podría ser un tercero. Entonces, ¿quién es la víctima del delito? La persona que está sufriendo la afectación, pero el ofendido es aquel que tiene los derechos respecto de. Entonces, sin entrar en la teoría penal, ni mucho menos, sino más bien adentrándonos en el juicio de amparo, es importante distinguir que tanto para el sujeto activo del delito, que es el inciso A de la fracción tercera, como para el sujeto pasivo del delito, que es el inciso B de la fracción tercera del artículo 79 de la Ley de Amparo, tendrás esta suplencia de la queja y pues cobra una relevancia, a mi juicio, lógica, en virtud de que pues te están cometiendo un delito, están cometiendo en tu agravio o en agravio de alguien más un hecho con apariencia de delito. Entonces, es natural que, imagínate que todavía que sufres la afectación a tus derechos,
por una mala técnica jurídica al momento de hacer el concepto de violación, el juzgador no pudiera analizar tu concepto de violación o tu agravio. ¿Por qué? Porque olvidaste hacer el silogismo de forma correcta, no hiciste bien la causa de pedir, y a pesar de que el juzgador está advirtiendo que existe una posible vulneración a tus derechos humanos o a tus garantías, es que no lo declara de esa forma porque está constreñido al principio de estricto derecho. Y en estos casos se aparta de eso y entonces entra el estudio incluso ante la ausencia de conceptos de violación. Recordemos que en materia penal, el trámite del juicio de amparo es especializado. Tiene diferentes formas de atacarse los actos reclamados, los autos de vinculación, las medidas cautelares, la sentencia de segunda instancia que imponga pena privativa de la libertad al sentenciado. Todo eso tiene, o incluso a la víctima, cuando no le favorece, todo eso tiene un matiz que es sumamente técnico. En estos videos solamente estamos viendo la excepción al principio de estricto derecho, pero si tienes un tema penal es sumamente importante que se vean las constancias que constan dentro de los expedientes, los acuerdos dictados, las etapas procesales, las notificaciones, cómo se han desahogado las diferentes etapas de este proceso penal y en qué te encuentras para poder para poder dar una opinión jurídica correcta. Pues muchos abogados dicen, bueno, voy a presentar el amparo y hay suplencia a la queja, entonces ahí que el juez me ayude. Y eso no debe de ser. Tienes que advertir cuál es el acto reclamado y hacer de forma correcta el concepto de violación, porque está en juego el patrimonio o incluso la libertad de alguien. Si te están gustando estos videos, por favor, déjame aquí un comentario, déjame una manita, suscríbete si no te has suscrito. Estoy haciendo más videos de estos para todas aquellas personas que quieren aprender derecho, derecho de amparo, y ya sea que seas estudiante o que ya hayas acabado, pero que no estés familiarizado con este tipo de procedimientos. Contáctame y con muchísimo gusto te puedo ayudar y asesorar. Saludos.